la presencia aquí en el marco de las vacaciones. Es importante hacer estos sacrificios para poder cambiar cosas, intercambiar ideas. El tema que nos sugirió el Centro de Investigación Educativa del CIN era Sociedad de Educación. Yo le añadí la parte escuela, Sociedad de Educación y Escuela, pero el tema escuela no lo vamos a tratar hoy, porque no va a dar tiempo, pero vamos a ser suficientemente amplio, vamos a cortar algunas explicaciones para que, si lo permite, a través de la pregunta tomaremos algunos elementos que tienen que ver con la singularidad expresiva de la escuela a nivel mundial o la escuela latinoamericana o muy concretamente la escuela venezolana y cómo ha sido su decura a lo largo de nuestra historia. Hago una acotación que es importante, que lo que voy a exponer es pensamiento marxista en la educación. Cómo desde el marxismo se ha leído la educación y se ha leído la crítica que epocalmente se ha hecho a las corrientes educativas que han dominado, y si realmente ha habido desde el siglo XIX hasta el presente alguna, entre comillas, innovación educativa que no sea distinta a todo el proceso que se ha denominado, al menos en esta parte del mundo, desde la llegada de los conquistadores, colonizadores, evangelizadores, que se llama colonialidad, modernidad, que desde la perspectiva de colonial, aquí comenzó eso que se llama modernidad en 1492. Poco lo pongo como preámbulo para que no nos extraviemos en las explicaciones. Entonces, como es mi costumbre, yo no suelo utilizar el PowerPoint, sino que en mis defectos formativos suelo escribir y leo lo que escribo y voy comentando, de tal manera de que no me extravíe yo en la amplia paja que pueda documentar hoy, sino que seamos mucho más concretos en lo que podamos sacar de aquí, que siempre será un mutuo aprendizaje para próximos encuentros, que yo creo que es importante. La realidad es que entre nosotros no se le ha dedicado suficiente atención a las concepciones pedagógicas contenidas en la obra de Carlos Marx. Aclaro este concepto que es importante. En lo personal, no comprometo al Centro de Estudio e Investigación Educativa, yo no creo que la educación es una ciencia, como se dice por ahí, la ciencia de la educación. No hay ni una categoría, ni un epistema que explique la naturaleza del hecho educativo desde la educación misma. Todos son prestados. Todo viene de la sociología, de la historia, de la antropología, de la filosofía, de la ética, de la teología, de la psicología social, de la etnopsiquiatría, ninguno de la educación. Si una ciencia no tiene protocolos propios que le permitan interpretar, comprender y explicar la naturaleza de lo que hace, piensa y dice, no es ciencia. Entonces, la educación es una derivación disciplinar de ese gran mundo que se llama las ciencias sociales, humanas, culturales, es eso. Porque es imposible que exista el hecho educativo sin la existencia misma de la sociedad. No puede existir. No hay sociedad sin educación y no hay educación sin sociedad, porque lo que amalgama una referencia ética que permite hermenéuticamente leer lo que la gente hace en un momento determinado, precisamente es la educación. Y la educación es algo distinto a escuela. Ustedes cierran la escuela, todas las escuelas, y siempre va a haber educación. Entonces son dos cosas distintas. Lo que pasa que intencionalmente, a partir de mediados del siglo XIX, con la tercera etapa de la revolución industrial, se viene asociando educación con escolaridad para retomar algunos elementos fundacionales de la escolástica católica medieval, como vamos a ver a lo largo. Son dos cosas distintas. Ahora, ese hecho que significa educar, que es simplemente construir
un sistema referencial que le permita al otro interpretar, comprender y leer determinados códigos, conceptos, necesita necesariamente, valga la redundancia, una forma de hacerse, que supone una praxis permanente. Eso es pedagogía. Y que esa praxis está condicionada por una metódica. Y esa metódica se denomina didáctica. Entonces, dicho esto, fíjate bien, los referentes en lo que hacemos de educación, para formar un físico, ¿qué formamos? No es sacar una fórmula, es crearle unos referentes para que cuando uno diga vector, la gente sepa lo que es el concepto vector. Eso es lingüística, eso ni siquiera es educación. ¿Me explico? Es crear un sistema de código en el otro que permita, cuando uno diga indeterminantes paralíticas, eso es los temas infusionales de las ecuaciones de John Nash. ¡Wow! Listo. Pero no tiene que decirte, bueno, vectores esto, no tengo que repetirlo permanentemente. ¿Ves? Son construcciones referenciales para poder interpretar, comprender y explicar la naturaleza de un evento X. Eso es lo que hace la educación. Entonces, eso significa transmitir al otro las condiciones de apropiación de esos referentes. Ahora, esa persona tiene que tener unas condiciones mínimas necesarias para que pueda apropiarse. Si tiene hambre, está jodido. Si tienes carencias nutricionales, claro, va a aprender, pero si yo explico ahorita 2 y 2 son 4, ella le llevó un segundo y a ella un año. Las dos aprendieron, pero coño, ya esta subió, ya esta se quedó. Entonces hay unas condiciones sociales que la excluyen, materiales. Eso no lo puede explicar la educación. Solo explica las formaciones económicas sociales de cómo se han construido las relaciones de producción material, social y simbólica de la vida cotidiana. Y el elemento fundacional de la vida cotidiana que cohesiona cultural, histórica, ética, moralmente los indicadores para leer lo que sucede en un momento determinado son los referentes educativos que construye, socializa esa propia comunidad. Los diablos de Yare son hoy los diablos de Yare en la celebración del Corpus Christi, tal como desde el siglo XVII se vienen haciendo, porque es la propia comunidad. No hay una materia que diga, hoy toca ver diablos de Yare, como la escolaridad. Es la propia comunidad. Y así en cada una de las manifestaciones que pululan en nuestra memoria cultural. Eso por un lado. Ahora, ¿qué nos proponemos en esta conferencia? Que es parte, hago la aclaración, la Bolivariana tiene diversos centros de estudio. Uno de los centros de estudio es el Centro de Estudios Sociales y Culturales. Dentro del Centro de Estudios Sociales y Culturales hay diversos núcleos académicos de investigación. Este es uno que se llama Núcleo de Investigaciones Teóricas, para aquellos investigadores que han tenido una larga trayectoria en trabajo de campo. Llega un momento de madurez en que es bueno ponerlo por escrito, muchas de esas experiencias de campo, a sistematizar, a construir, a generar un marco teórico diferenciado del que domina en la actualidad. Entonces, esta investigación, desde el punto de vista de una revisión, una crítica al mismo tiempo a un marxismo clásico, a ver qué de esas referencias históricas del marxismo en el ámbito de la educación nos permiten hoy generar una crítica a lo instituido en educación y al mismo tiempo generar algunos elementos para construir algo que aún no tenemos, como es un sistema bolivariano de educación. Importante, es una deuda que tenemos. El maestro que tenemos ahorita va a la escuela y sigue trabajando hora y cuarto, aunque le paguen 5 horas. No hemos restituido el día completo de clase, sino en algunas contadísimas escuelas bolivarianas que llegan al 0,5%. De las 29.000
escuela que tenemos. O sea, la educación no la hemos tocado. Desde el punto de vista de su organicidad, de su genética, de sus fundamentos genésicos, éticos, ideológicos, políticos, culturales, temáticos, metódicos, pragmáticos, no lo hemos tocado. No hemos restituido el día completo de clase. Porque luchar contra la delincuencia no significa ponerle a cada quien un policía. El sistema de medios públicos tampoco lo hemos tocado. O sea, no hemos tocado el tema educativo así, meterle, abrirlo, hacer una autopsia histórica, no lo hemos hecho. Tampoco es como unas declaraciones que ayer salieron sobre el Sename. Vamos a hacer matemática con el pueblo. Bueno, estamos graduando bachilleres que no han pasado por matemática, física y química. Una cosa que usted sepa producir cacao muy bien desde el punto de vista orgánico, y otra cosa es que usted sepa química, una cosa distinta. Ahora, ¿cómo relacionamos eso? No, con eslogan no se puede hacer. Entonces, ¿qué nos proponemos demostrar? Uno, el marxismo, primero, más que una ciencia, es un sistema referencial del pensamiento como sistema filosófico. Importante, porque dice, el marxismo es una ciencia. No, no es una ciencia, es un sistema filosófico. Hasta ese momento, no, fíjate, hubo un sistema que fue la escolástica, que dominó buena parte del pensamiento. Después se creó otro sistema que no se puede decir que es lo que se llamó el Renacimiento, la Ilustración, la vuelta a esos principios clásicos de la cultura greco-latina, con la cultura judeo-cristiana, la cultura helenística, antes de la escolástica. Después, pero hasta Marx no hubo otro sistema filosófico, sino el marxismo. Y después de Marx, el que creó otra forma de pensar a las personas, al ser humano, en el ámbito de la naturaleza y de sus confrontaciones consigo mismo, con el otro, fue Freud. De ahí para adelante no hemos creado otro sistema. Xavier Zubiri generó un sistema que todavía está poco conocido, poco difundido. El filósofo de los jesuitas, español, que tiene un libro, muchos libros, un libro que se llama La naturaleza y Dios, que es interesante. Ok, el marxismo como referente filosófico, la sociedad, el conocimiento y el pensamiento, y como una ideología para la emancipación del hombre. Es importante. Al igual que el capitalismo, el marxismo es una ideología. Todo sistema filosófico se basa en ideas. Hemos visto declaraciones de gente del proceso, militante. No, la educación tiene que ser apolítica. Bueno, con declaraciones así no hacemos un favor, le hacemos el favor a la derecha, porque eso es reafirmar la tesis de que lo ideológico es todo lo que no tenga que ver con la estructura del capitalismo, como si el capitalismo no fuera una ideología. La concreción material de la ideología de la modernidad, que es el referente fundamental. El capitalismo es la expresión de una forma de vida, de un sistema de valores relacionado entre la colonialidad y la modernidad. Segundo, probar la vigencia del pensamiento pedagógico de Marx y Engels y demostrar al mismo tiempo la incapacidad de la pedagogía burguesa para superar sus viejas ataduras de la subjetividad. Tercero, que las concepciones educativas de Marx y Engels
constituyen un salto de calidad en la educación, no solo por su fundamentación filosófica basada en la ciencia, sino por lo que atañe a los contenidos de enseñanza, su didáctica, su objetivo y sus fines. Cuarto, que la teoría marxista de la educación se desarrolló en forma polémica y dialéctica, consecuente con la enseñanza del marxismo. En esta aguda polémica, Marx y Engels combatieron por igual a los que hablaban formalmente de una educación para la colectividad o Estado-nación y a los que pretendían elevar a primer plano la individualidad. A los que fundaban en el materialismo sensualista metafísico y a los partidarios de una supuesta cultura objetiva y de la formación de la personalidad en los eternos bienes culturales. Dice, los bienes de la humanidad. Entonces te dicen las 7 maravillas del mundo. Bueno, ¿cuáles fueron los criterios que permitieron que esas fueron esas maravillas y no otras? Como si el mundo tuviera 7 maravillas. Triste ese mundo que solamente tiene 7 maravillas. O que, como lo vamos a ver, la necesidad imperiosa de estudiar cualquier historia, cualquier referencia, desde lo grecolatino o lo grecorromano, como si fuera el epicentro de cualquier génesis cultural. 7000 años antes estaban los asiáticos, los chinos. Cuando se habla de la historia de la universidad, se parte de la historia europea desde 1115 con Bolonia y Salamanca, Bolonia y París, después Salamanca, pero 3500 años existían las universidades chinas. Y árabes, las que le enseñaron a los europeos, traducido por ellos, las 4 obras fundamentales de Aristóteles: la poética, la física de ánima y la poética, y la política, perdón. Traducida por los árabes, los que ellos consideraban los bárbaros. Recuérdense la cruzada, que no hace falta mencionar aquí. Combatían igualmente a los que atribuían a la educación el objetivo de cultivar el desarrollo natural y espontáneo del yo interno por encima de todas las cosas, que aún se mantiene la individualidad. Y a los que supeditaban la educación del individuo a la adaptación al ambiente. Claro, aquí se produce la fractura desde entonces, que una cosa es el medio natural y otra cosa es lo humano. O sea, lo humano, una ruptura, no tiene nada que ver con ello, es una relación y no coloca al ser humano como parte de la fauna. Somos parte de ello. Entonces esa ruptura generó toda una relación de dominación sobre lo ecológico y vemos las consecuencias, donde todas las alarmas del planeta están encendidas. Y a los que creían que se podía llevar a cabo la transformación social mediante la transformación de la conciencia, y a los que estimaban que para luchar eficazmente por la educación había que esperar a hacer la revolución social. Bueno, nosotros, una de las cosas, una de las críticas que podemos hacer a nuestro propio proceso revolucionario es que generamos primero una transformación social, pero no hemos tocado la educación. Y parte de la crisis que tenemos dentro del propio proceso se debe a que precisamente no hemos hecho una transformación, una revolución educativa. Está bien las manifestaciones, las canaimitas, está bien los libros, por supuesto, es otra opción, pero los libros hay que distribuírselo al maestro también, pero no se le da al maestro. Entonces los niños siguen comprando Santillana, Cobo, no sé qué. ¿Me explico? Eso está bien, pero tampoco se ha tocado el currículo, ni los temas, ni los contenidos, ni las praxis pedagógicas, ni la arquitectura de la escuela. Siguen siendo reminiscencias de eso que llamaban R1, R2, R3, rancho 1, rancho 2, rancho 3. Ustedes de eso se acuerdan. Al mismo tiempo que en la teoría, queremos probar que en la teoría marxista de la educación
Igual que en el resto de la doctrina se observa un claro ejemplo de la eficaz aplicación de la ley dialéctica de la negación, por cuanto Carlos Marx y Federico Engels, al negar las posiciones de los pedagogos de la burguesía, salvaron y valoraron correctamente principios formulados por ellos, pero incapaces de ser llevados a la realidad a causa de las relaciones de producción capitalista, tales como los de la libertad y comunidad, los de la educación del hombre y del ciudadano, los de la formación mediante el trabajo, los del desarrollo completo de la personalidad. Todavía nosotros seguimos enunciando algunos términos de la Revolución Francesa de 1789 que fueron elementos fundamentales de la Revolución Burguesa, porque eso fue la Revolución Francesa de la época, que luego esa burguesía se alió con elementos de la nobleza, de la aristocracia, para erigirse posteriormente como clase dominante. ¿Cómo debemos proceder para demostrar los postulados que hemos enumerado arriba? Para llevar a vías de hecho las anteriores demostraciones necesitamos hacer un bosquejo histórico del estado de las teorías educativas en la época de Carlos Marx. O sea, cómo se empezó la educación cuando ellos comenzaban a dar sus primeros pininos. Para entender el significado del pensamiento educativo marxista y para percatarnos de que muchas corrientes actuales de la pedagogía burguesa siguen nutriéndose de la tesis de los clásicos que combatieron. Yo en lo personal digo que desde mediados del siglo XIX hasta hoy no hay una idea original en el pensamiento educativo de la burguesía. Lo demás es pragmática, es una recurrencia. Nos atrapó todo lo que tiene que ver con las teorías del currículo, que es una reducción epistemológica del proceso más global de la formación humana. Entonces nos entrampamos por ahí. No hay maestro, no hay pedagogo, no hay educador, no hay planificador que no tenga en su agenda de debate el currículo. Y que cualquier cosa, buena o mala, la culpa la tiene el currículo. Y por supuesto el maestro, según ciertas denominaciones. Todo pasa por el currículo y todo pasa por el maestro. Así como la falsa tesis de que se inventó, fíjate bien que uno de los pocos países que se inventa algo y lo compra inmediatamente, así como somos el primer país comprador de BlackBerry, somos nosotros en las teorías educativas, lo del currículo oculto. Se escribieron en Venezuela tesis sobre el currículo oculto, muchos libros. El currículo oculto, que yo sepa, no existe. Porque la ideología no la puedes esconder, tú no la tienes oculta. Tú tienes una experticia, una praxis cotidiana, lo refleja, lo escribe, lo habla, tiene un discurso. La única manera que esté oculto es que no tenga las posibilidades comunicativas. Ninguna posibilidad comunicativa. Ni braille, ni lenguaje de señas, ni oralidad, ni plástica, que no pueda. Es decir, que estés muerto. Porque si está vivo, expresa una condición humana. Y la única manera que nos conecta y nos hace personas, no el hecho de que seamos humanos. El hecho de que seamos humanos nos ascribe a una especie. Pero el hecho de que seamos personas es por el simple proceso histórico de las capacidades que tenemos para generar el lenguaje. Y en el lenguaje, cuando decimos algo, estamos generando una condición hermenéutica, una forma de pensar. Un ejemplo, para ponerlo en términos más concretos. En la cultura venezolana, el hombre, el varón venezolano, cuando presenta a su esposa, en sociedad dice, la madre de mis hijos. Te presento a la madre de mis hijos. Eso no es casual. Pues yo no le puedo decir, tú eres una desgraciada. No, yo no quise decir eso. No, mentira. Eso fue exactamente lo que quiso decir. Eso es lo primero, porque eso lo tiene registrado. Otra cosa que diga, coño, discúlpame, perdón, estaba alterado. Es otra cosa. ¿Por qué el hombre venezolano dice eso? Porque su verdadera relación afectiva con la que tiene sexo está en otro lado. Porque aquí en la cultura educativa venezolana se fracturó la madre de la sexualidad, del erotismo. La madre cuida a los hijos.
y se acuesta uno con la madre. Pero con la que tiene sexo, para no decir otra palabra, está en otro lugar, que no es la casa, lo que llaman vulgarmente primer frente, segundo frente. O sea, tengan cuidado cuando su esposo le diga, la madre de mis hijos. Tienen la bateadora asignada por ahí. Pues. Entonces, tienen ahí cosas ahí. Entonces, eso es el lenguaje. Cada expresión denota y connota significado y significantes. Entonces, no hay currículo oculto. Todo es expresivo. Cuando el maestro dice, cállate, eso es parte de una expresión más allá del currículo. Aunque él diga, yo soy un educador liberador, pero cállate, no me hables de clase, dice el chamo. Entonces son cosas ahí contradictorias. En pedagogía ocurre con los educadores burgueses lo mismo que pasa con los filósofos. Llena su vacío ideológico con variantes de tesis pretéritas y se hace necesario conocer las tesis para no dejarse sorprender por ellas. Hay que hacer en pedagogía un trabajo similar al que hizo Lenin en materialismo y en empiriocritismo, que fue el trabajo que hizo para la construcción del partido. Un trabajo importante para que uno pueda decir cuáles fueron los errores o cuáles son los errores que estamos cometiendo en cualquiera de los partidos que hoy se llaman de izquierda y que están agrupados en eso que se llama el gran polo patriótico. Y que en educación es un tema todavía pendiente, porque corrijo la expresión, no se tiene conciencia de que la educación es el fundamento de la sostenibilidad del proceso revolucionario. Para que esto llegue, como dicen los planificadores, al punto de no retorno, porque algo puede pasar, pero para que llegue al punto de no retorno, eso es posible si se hace realmente una transformación educativa, si no, no. Después de haber presentado el trasfondo histórico, pasaremos a exponer el surgimiento de este desarrollo, indudablemente. Bien, las teorías educativas en tiempos de Marx y Engels. Un estudio de la historia de la pedagogía realizado conforme a las leyes del materialismo histórico, tal como lo ha realizado el eminente polaco Bohdan Suchodolski. Fíjate bien, ese es un pedagogo marxista desconocido todavía. Eso que él de comienzo del siglo XX en América Latina. Solamente 2 personas, yo se lo he escuchado decir, hablar, que lo han leído, al profesor Rubén Reynosa y a Luis Bonilla. A los grandes pedagogos venezolanos ni siquiera te suena. Una persona importantísima en algunos campos más importantes que Vygotsky para entender el proceso pedagógico de la dominación, de la alienación. En mi humilde opinión, no es posible generar una pedagogía, una praxis para la liberación sin contar con algunos elementos de Suchodolski. Yo creo que es importante conocerlo. Demuestra que en la evolución de las teorías educativas que desarrolla la burguesía se distinguen netamente 2 etapas. Primeramente, una pedagogía de la lucha contra el orden feudal, que culmina con la Revolución Francesa, y luego una pedagogía propia que suele calificarse de pedagogía de la victoria. Importante. Es lo que posteriormente se construyó como pedagogía de la Ilustración y a partir de mediados del siglo XIX, con la Revolución Industrial, con aquello que se formó sobre la educación utilitarista o como se llamó aquí en Venezuela, la educación para el trabajo, ya vamos a hablar de eso, generó una pragmática, una pedagogía pragmática. Y desde entonces hasta hoy son cambios, formas, pero el fondo no ha sido tocado. En los primeros tiempos, es decir, aquellos en que la burguesía no tenía el poder, las divisas enaboladas por su pedagogía eran las de la libertad y armonía con la naturaleza. Eso era antes de la Revolución Francesa. Que en esa época, vale decir, la burguesía era una clase revolucionaria con relación al orden establecido en la época. La aristocracia, el sistema feudal, etcétera, etcétera. Todavía en el siglo XVIII.
Estas ideas fueron expuestas por los educadores del Renacimiento, por Comenius, que se llama, por Rousseau, otros ideólogos. Ellas corresponden a una etapa de ascendencia de la clase burguesa que entonces criticaba severamente la enseñanza escolástica, verbal y formalista, el autoritarismo, la austeridad y la costumbre de la vida caballeresca, que era lo que se enseñaba en la época. Aquí vino esa enseñanza también, pero era para los niñitos blancos, indudablemente. Todo ello vinculado a la religión, que la escolástica, uno de los elementos que la escolástica seguía dominando. Frente a la concepción aristocrática y religiosa, proclamó la necesidad de desarrollar las llamadas propiedades innatas del espíritu humano. Y esto es una alarma, porque niega un poco también el campo aristotélico, que, acuérdense la tesis de Aristóteles, el hombre es una tabula rasa, no que viene con ideas preconcebidas, sino es lo que la sociedad le va inculcando. Ninguno de nosotros decidió hablar el castellano, sino fue impuesto desde el nacimiento. Los valores, eso que le dicen los padres, no te juntes con el otro, que el vecino que tiene mala conducta, como creyendo que es el único que lo hace, pero el vecino también le dice, no te juntes con el hijo del compadre porque tiene mala conducta. Entonces eso es cuestiones de la vida cotidiana, de la formación socializada. Entonces, ¿cómo vamos a tener una sociedad en la cual podamos creernos el uno al otro si cada quien desde su ámbito familiar le dice que el otro es lo peor? Y después salen a la fuerza de la calle y dicen, hola vecino, ¿cómo amaneciste? En la fase en que la burguesía asume el poder pleno o comparte el poder conciliadoramente con remanentes feudales, mientras que en su seno se va desarrollando el proletariado, los educadores de la clase van sustituyendo las divisas de la pedagogía de la libertad por las del orden adecuado a la naturaleza y a la razón. Eso de la disertación, del debate, de las disputas, después pasa a ser un poco, debate pero así, en estos temas, en este orden, en este horario. O sea, comienza ya una noción curricular impuesta por la propia burguesía. Sin mencionar la palabra currículo, pero el reduccionismo, encasillar temas, ámbitos y horarios para el debate, para el pensamiento, eso es currículo. Cualquiera que sea su expresión. Cuando la burguesía está luchando contra el orden feudal, sus concepciones educativas presentan elementos revolucionarios que pueden detectarse en ciertas corrientes, tales como la de las sectas puritanas y arianas en Inglaterra o en Bel Air, a quien cita Carlos Marx en El Capital, así como también a Tomás Moro y a Campanella. En Francia del siglo XVIII marcó o señaló un ascenso del pensamiento filosófico y pedagógico de la burguesía, que aún no se había podido imponer sobre los rezagos feudales. Sus ideólogos desarrollaron concepciones educativas fundadas en la tesis de que el hombre es formado por el ambiente y por la educación. Esas teorías pedagógicas se basaron en la filosofía empirista y sensualista, y sus expositores más fuertes fueron Lametrie, Condillac y particularmente Helvècio y Diderot, que es el que hace la famosa enciclopedia, la primera enciclopedia. Pero allí se produjo un compromiso entre la burguesía ascendente y ciertas capas de la nobleza que se unieron a la nueva clase, como ocurrió en Inglaterra después de 1688. Se produjo una conciliación cuyo máximo exponente fue John Locke. Entonces, los ideólogos de la educación recomendaron una vida laboriosa y ahorrativa, pero respetando y estimulando las concepciones morales de la nobleza y el estilo de vida aristocrático. Cambio para no cambiar, le pongo yo aquí la acotación. En Venezuela había que ver un poco la relación que al comienzo del proceso revolucionario con Chávez. Esta alianza de un grupo de personas
de algunos partidos que querían un cambio y cómo gente de la Cuarta República se alió al presidente hasta el 2004, 2005, para que no hubiera cambio en el país. Michelena es uno de ellos. Pero allí donde se produce, para que ustedes vean que, guardando la distancia, hay elementos históricos, no que se repiten como tal, porque la historia no se repite, pero que tienen similares en lectura, son análogos en las experiencias, independientemente de los contenidos y las condiciones epocales en las cuales se produce. Pero allí donde se produce... entonces... Más tarde, esta concepción se bifurcó en sus dos elementos, es decir, una educación para el provecho y una educación para el prestigio. Es decir, una educación para el trabajo y una educación para el statu quo, que son las carreras tradicionales. Ya vamos a ver. Una educación para el provecho y una educación para el prestigio, lo que vino a ser como una especie de división del trabajo en el seno de la burguesía, que es lo que retoma Carlos Marx posteriormente con la división social del trabajo. Que la división social del trabajo se da fundamentalmente por la estructura y las concepciones éticas, políticas, ideológicas de la educación. La consigna de la primera fue y sigue siendo el provecho y la utilidad. Se vale del saber inmediato y elabora máximas adecuadas para la vida práctica, desarrolla capacidades para la creación de bienes materiales y para el desempeño de los oficios, especialmente aquellos que producen dinero. La segunda concepción, la educación para el prestigio, se llamó y se llama humanista, porque busca, al margen de la vida práctica, los ideales eternos de perfección, ajena a la realidad. Le da carácter de élite a la educación y cultiva los bienes espirituales para brillar en los salones. Esta segunda concepción de la burguesía en el poder expresa sus aspiraciones ideales o sentimentales, pero encubre sus intereses reales de clase explotadora, le permite a sus ideólogos desarrollar una ficticia apología de su propia misión de cultura y crea un programa educativo basado en los tópicos de personalidad de la cultura, donde quedan atrapados muchos incautos. En los círculos intelectuales de estas capas se hace énfasis en el conocimiento y en el manejo del clasicismo, es decir, en todo lo relacionado con el saber, la cultura de Grecia, de Roma, el Renacimiento. Se fundamenta en el neohumanismo, el rechazo a toda génesis o proceso cultural que no sea la grecolatina. Nosotros sabemos más en la historia que nos dan en la escolaridad del Partenón que del Calvario. Conocemos más la historia europea, los Estados Unidos, que de Colombia y Brasil, que somos vecinos. Eso no es azardoso, eso tiene una intencionalidad. Nosotros tenemos casi 4.000 kilómetros de costa hacia el Caribe, pero no tenemos la actitud caribeña, ni conocemos el Caribe. Nuestra comida no es caribeña. Algunos elementos, pero no son del Caribe. Porque el curry, que se come mucho en Oriente, en Huiria, Río Salado, Yaguaraparo, Irapa, Campo Claro, eso viene de la India a través de Trinidad. Cuando Trinidad pertenecía a la provincia de Venezuela. Estoy hablando cuando se crea la capitanía, de 1777. O sea que hay elementos ahí que no, pero no son del Caribe. Nosotros no conocemos. Todavía en los libros, textos, los límites de Venezuela por el norte, ¿cuándo son? El Mar Caribe. Pero Chávez 80.000 veces, ¿qué es eso? Si tenemos límites por allá con Puerto Rico. O sea, nosotros mismos nos hemos, fíjense. Y decir, el Mar Caribe es algo metafísico, no concreto, que es el mar, ¿dónde llega? Solamente es para ponerle un ejemplo. Ahora, ¿cómo vamos a tener una conciencia de la construcción histórica de Venezuela? Ni siquiera sabemos la historia del barrio. ¿Cómo yo llegué ahí? ¿Por qué vivo aquí? ¿En qué condiciones?
porque estos son mi papá y mi mamá y no otro, como decía Manolito de Mafalda. O sea, es preguntarse sobre la existencia. Porque uno vive allá y no, yo vivo en la Charneca. Porque yo me crié con Perrarina y otro... No, esas son preguntas, eso es parte de la historia, porque eso no nace. Todo lo que tú toques en el ámbito de las ciencias sociales, humanísticas, culturales, todo, si lo tocas realmente, lo hace en perspectiva histórica. Porque es un hecho que nace hoy, tiene sus antecedentes y su forma de hacerse. Mientras tanto, la pedagogía para el provecho expresó y expresa las corrientes combativas directas de la burguesía, sus capacidades organizativas, industriales y comerciales, su culto a la ciencia como instrumento para dominar la naturaleza y los hombres, el espíritu de empresa y la libertad individual. Se fundamenta en el utilitarismo. Aquí se creó varias cosas, fíjate bien. La educación para el trabajo, que se llamaba Asociación para la Educación Popular, lo que se llama la APEP, pero eso tiene sus antecedentes en Venezuela. El Instituto de Educación Rural, después el Instituto de Capacitación Obrera, y después nace el INSE. Y nosotros seguimos, le cambiamos el nombre, ahora INSES. Le ponemos la palabra al final socialista, pero su esencia es estructurar históricamente la misma. Una educación utilitarista, donde, bueno, el pobre es igual a obrero. Entonces, para un poco reafirmar que eso no lo hemos tocado todavía. En la época de Carlos Marx y Federico Engels, la corriente neohumanista se basaba en la filosofía de Immanuel Kant y el idealismo alemán, por supuesto. La corriente utilitarista se basa en el materialismo de la Ilustración francesa y posteriormente, en el siglo ya XIX, en el positivismo. Por cierto, yo creo que mal entendido o desde la ignorancia se le suele hacer crítica. A todo lo que no sea investigación o acción, eres positivista, por lo menos, entonces eres de la derecha, no sé qué. Bueno, y el celular y los teléfonos, ¿de dónde decían? Eso no se hace con investigación o acción. Nosotros tenemos sobre nosotros los satélites, uno está a 36.000 kilómetros y otro está a 5.000 kilómetros, Simón Bolívar, Francisco Miranda. ¿Cómo se hizo eso? Con física, con química, con matemática, con electrónica. Entonces seamos un poco sensatos a la hora de criticar la metódica de algo. Ahí un poco, el mal ni siquiera viene de Augusto Comte, viene de Durkheim. En su estudio sobre la vida religiosa. Los hechos sociales hay que estudiarlos como cosas. Incorpora la tesis, por supuesto, del darwinismo social, pero del positivismo, pero él dice, como cosa, aísla un acto de violencia de todas las condiciones materiales, sociales, simbólicas, en la cual se produce, por lo menos, el suicidio. O las preguntas, ¿por qué una madre, un padre, que se conoce como buena gente, mete a un chamo en el microondas y lo frita? ¿Por qué pasan esas cosas? Entonces vamos a aislarlo. No, hay unas condiciones, incluyendo la psiquis, que generó un hecho, y un hecho no es un perol. Entonces hay unas condiciones que lo connota, lo denota, lo significa en un momento histórico que a lo largo de cierto proceso eso se viene construyendo. A la gente no se le vuela los tapones porque tiene un gen predispuesto para que se le vuelen los tapones, aparte de alguna, la trisonomía 13, por ejemplo. Síndrome, o sea, hay algunos elementos, pero en lo que es el acto humano
con relación al otro, porque eso es justificar que la estructura de segregación social, o es justificar que, bueno, el capitalista es capitalista, o aquel dicho popular, entre comillas, de la sabiduría popular, bueno, los ricos están completos. No sé si usted lo ha escuchado, yo creo que sí, porque viendo las caras, aquí el único joven soy yo. En la extrema derecha existieron corrientes impregnadas de tradicionalismo que se apoyaban en supervivencia de la pedagogía tradicional caballeresco-religiosa, mientras usaban un lenguaje filosófico moderno, adecuado al periodo del idealismo alemán. En la izquierda, las aspiraciones y las esperanzas de las clases oprimidas apoyaron desde los siglos XV, XVI y XVII a la burguesía, pero no sacaron provecho de alguno de ese apoyo, de algunos elementos de ese apoyo, ni los movimientos radicales, socioreligiosos, ni los revolucionarios plebeyos del siglo XVIII en Inglaterra. La pedagogía utópico-revolucionaria en Francia marchó paralela a la burguesía hasta que después de la revolución de 1789 las contradicciones de intereses las separó. Los primeros síntomas de una pedagogía proletaria se expresaron en los intentos de Roberto Owen y las ligas obreras para la enseñanza que funcionaron en Inglaterra. En ese marco, como trasfondo, es que podremos situar las concepciones educativas de Carlos Marx y Federico Engels para comprender el enorme salto de calidad que ellas han significado para la formación humana. Pero antes de terminar este epígrafo, debemos señalar que después de la muerte de Marx y durante todo el tiempo que media desde entonces hasta la fecha, la pedagogía burguesa no ha adelantado nada teóricamente. Un poco lo que le decía al comienzo. Igual que en otras expresiones de la conciencia social, existe un vacío ideológico que sus intelectuales no pueden llenar con el neopositivismo, el pragmatismo, el convencionalismo y otras manifestaciones irracionales, ni con la vuelta a Kant, a Hegel, a Tomás de Aquino o a Rousseau. Las transformaciones introducidas en sus teorías pedagógicas son iguales respuestas o simples respuestas a las actuales condiciones del imperialismo, pero sus fundamentos teóricos no contienen nada nuevo, son resemantizaciones en definitiva. No creemos que se debe pasar a la exposición de la idea marxista sobre la educación sin señalar las tres principales corrientes que actualmente tienen predicamento de la pedagogía burguesa. La pedagogía de la libertad, que es un elemento de la pedagogía burguesa. ¿Y cuál es el contenido? La pedagogía que pretende educar al individuo mediante la sociedad y la pedagogía que opera con los conceptos cultura, personalidad y formación. La pedagogía liberal que se orienta por las tradiciones de la lucha contra el orden feudal, defiende el principio de que el desarrollo del niño debe ser estimulado y tenida en cuenta primordialmente su individualidad, biología y psicología, así como las aspiraciones de libertad exigen su derecho, su desarrollo. Esta pedagogía proclama en el imperialismo el progreso de la educación de los hombres libres, pero experimenta junto con el liberalismo un fracaso tras otro, puesto que sus esperanzas no fueron cumplidas. La segunda corriente era la pedagogía que imponía de manifiesto los intereses y las necesidades de la sociedad capitalista y se esforzaba de convertir la enseñanza en miembro utilizable y sumiso a esa sociedad. Bueno, lo que hace la Simón Bolívar. Es interesante. Casi toda la gente, los egresados de la electrónica y sistema de la Simón Bolívar, se van a trabajar fuera del país. Lo forma aquí con dinero de nosotros y no tienen el más mínimo conflicto de conciencia. No tiene relación con el país ni con la patria, con el elemento de identidad, nada que ver. Es interesante eso. Amén de la cantidad, que es el mejor secreto guardado, la alta tasa de suicidio, dicho por ellos mismos, de estudiantes. Entonces es interesante, se van. No voy a decir que son apátridas, pero no tienen ninguna conexión durante los 5 años de la carrera. No conocen el país. Hacen un carrito para jugar en una competencia en Atlanta, pero no hacen un carrito, un tractor que responda. No se vinculan con el metro
para hacer más eficiente la tropicalización de los motores. No tiene nada que ver con eso. Pero es clasificada como una universidad buena, excelente. En relación con el desarrollo de la sociología, se vio forzada a determinar reglas morales y elaboraciones de tipo profesional de acuerdo con las necesidades de la mencionada sociedad, es decir, de la clase dominante. En oposición a la pedagogía naturalista liberal, concebía la enseñanza como una educación del individuo mediante la sociedad, al determinar de un modo exacto sus funciones y su forma. Bajo las concretas condiciones del imperialismo, esta pedagogía se pasó cada vez más al servicio de la política militarista extranjera y de la fascistización, el movimiento fascista. Las tendencias democráticas con las que históricamente está vinculada fueron eliminadas, reducidas a posiciones utópicas o finalmente convertidas en el ropaje para los intereses imperialistas de la burguesía. Y la tercera corriente de la pedagogía moderna opera con el concepto cultura, personalidad y formación. Expresa las supremas aspiraciones de la burguesía, particularmente la parte de la intelectualidad que combate en el plano intelectual la superficialidad y el egoísmo del estilo de vida de la gran burguesía. Esta pedagogía se convirtió en el imperialismo, en la defensa de la vida interior frente a la invasión de la civilización urbanística, técnica o de la construcción de nuevas formas de existencia supuestamente superiores de la sociedad y del idealismo espiritualista. En el primer caso, la pedagogía de la personalidad y de la cultura busca la salvación mediante la espiritualización, vinculándose con la filosofía de la religión y del existencialismo. Sartre, uno de los grandes promotores. En el segundo caso, se vincula con las concepciones nacionalistas de la vida. Se apropia para ello el concepto de estructura como un todo cerrado de tipo específico e intenta, con ayuda de la educación, purificar el alma del pueblo y la patria de influencias extrañas. Estas tres corrientes principales prosiguen o amplían los principios que la pedagogía burguesa elaboró en su lucha contra el feudalismo. Carlos Marx, en su 18 Brumario de Luis Bonaparte, cita a Hegel cuando afirma que los grandes hechos y figuras suelen acaecer dos veces, pero olvidó decir que unas veces como tragedia y otra como farsa. Esto es interesante. Un poco para cuando uno intenta, porque se suele decir, muchos, como decía Ludovico Silva, muchos marxólogos o marxianos, acuérdense que Ludovico Silva decía, bueno, muchos se dice marxista, pero no han conocido la obra de Marx, no han leído, no han estudiado el sistema amplio. Y muy poca gente, yo he leído a muchísimos, valga decir esto, espero que no lo tome como arrogancia. Cuando Rigoberto Land terminaba su tesis doctoral en Francia, yo llegaba a hacer la mía. Y como yo no tenía beca, tenía que trabajar como no tenía beca en la Fundación Ayacucho, no se lo daban a los que eran militantes del Partido Comunista, por supuesto, de la época. Me metió en un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo me permitió vivir un tiempo, por supuesto, económicamente. Pero la idea central era hacer una revisión de toda la producción marxista del siglo XX. ¿Qué se había hecho? ¿Qué se había escrito sobre Marx? ¿Y qué efectivamente había dicho Marx? ¿Y qué es lo que había escrito? Y eso desde el alemán. Y muchas de las cosas, muchísimos libros, reputados intelectuales, reputadísimos intelectuales del mundo, hoy algunos idos, otros todavía retirados, pero vigentes, van aquí y allá, dan una conferencia y, lo dijo fulano, mengano, tergiversaron las categorías fundamentales de Marx.
nos dimos cuenta en más de 3.500 publicaciones que analizamos, un grupo grande, de los cuales uno de sus coordinadores, repito, fue Rigoberto Urán. Muchos de esos estudios se hicieron a través de estudios que otros habían hecho de lo que supuestamente había dicho Marx. Y muchos de ellos ni siquiera hablaban y conocían el alemán. Entonces, muchas de las categorías que vinieron aquí a América Latina, muchas de las supuestas tesis marxistas, con las cuales se pretendió aquí en América Latina, a partir de los años 60, hacer una revolución, fueron erradas. O manualescas, de manuales, catecismos, como si el marxismo intentara evangelizar a otro. No. Y no pensarse como un sistema de pensamiento diferente a cómo se venía pensando el hecho humano, o como lo estamos haciendo un grupo a nivel de América Latina desde la perspectiva de colonial, apoyado en muchas de las categorías marxistas, por supuesto. Fíjense lo que decía el joven Marx a los 17 años, cuando aún no ingresaba a la universidad. Si quisiéramos remontarnos a la adolescencia de Carlos Marx, podríamos afirmar que su primer trabajo relacionado con la educación fue el que elaboró en su disertación de alemán al terminar el gimnasio, que era el bachillerato, pues, a los 17 años de edad. Reflexiones de un joven sobre la elección de una carrera, así lo llamó. Y decía él, en dicho trabajo se parte de la idea de que, a diferencia del animal, cuya vida está determinada por las circunstancias, el hombre se esfuerza por determinar libremente la suya, pero no siempre podemos abrazar la profesión a la cual creemos destinados, pues el curso de nuestra vida ya se desarrolla en cierta medida antes de que estemos en condiciones de determinarlo. Vean lo de la educación. ¿Por qué se produjo en Venezuela y después en América Latina lo que se llama la feminización de la educación? Me refiero a la educación básica, preescolar y parte del bachillerato. Pero fíjense, dice, yo decidí estudiar, no, ya eso estaba decidido por ti. O sea, hay unas condiciones, unas formaciones económicas sociales, una estructura de clase, unos elementos ideológicos, éticos, que impone el marco conceptual y de acción de la sociedad para que una determinada clase elija esto o aquello. En la elección de una carrera, decía Marx, no debemos obedecer ni a la ambición ni a un entusiasmo pasajero. Debemos tener en cuenta nuestras aptitudes físicas e intelectuales a fin de no ser inferiores a nuestra tarea futura y considerar ante todo las posibilidades que ésta nos ofrece de trabajar para el bien de la humanidad. ¿Qué tal? 17 añitos. En uno de los fragmentos de esta disertación vislumbra ya una de las concepciones de Marx, la vinculación con la práctica. Dice así: las profesiones más peligrosas para un joven son aquellas que, en vez de integrarlo en la vida, se ocupan de verdades abstractas. Al final de este trabajo, donde el autor no ha definido su concepción del mundo, todavía hay una verdadera profesión de fe que nos recuerda a José Martí. La historia designa como los más grandes entre los hombres aquellos que se han ennoblecido trabajando por el bien de todos. La experiencia muestra que los más felices han sido quienes hicieron dichosos al mayor número de otros hombres. Y la religión nos enseña que el ser ideal, a quien todos aspiran a imitar,
se ha sacrificado por el bien de la humanidad. Cuando hemos elegido la carrera que nos permite actuar del mejor modo por el bien de la humanidad, las responsabilidades que asumimos entonces no podrán vencernos, pues representan el sacrificio que realizamos por el bien de todos. En este caso nos experimentamos alegría, egoísmo y mezquinas, sino una felicidad compartida por millones de hombres. Nuestros actos prolongan silenciosamente sus efectos en la eternidad y nuestras cenizas son regadas por las ardientes lágrimas de los hombres de corazón generoso. ¿Qué tal? Esta apasionada profesión de fe señaló, igual que a Martí, el rumbo de su vida. Cuando falta hace divulgar estos ideales de un joven cuyo pensamiento y cuyos actos se prolongarán eternamente para que sirvan de ejemplo a otros jóvenes cuya decisión al escoger carrera podría contribuir a un avance más rápido de esta sociedad que marcha por los caminos señalados por Carlos Marx y sus discípulos. En cuanto al interés de Federico Engels por la educación, tenemos prueba de que desde los 19 años se preocupó por lo que Mario Manacorda califica de indagación sociológica sobre el estado de la instrucción. En las cartas de Wuppertal, publicadas en el Telégrafo alemán durante el año 1839, Federico Engels describe el sistema de enseñanza en Bremen, el lugar donde nació, y en Elberfeld. En dichas cartas trata sobre el trabajo de los maestros y el carácter de clase de la enseñanza. Cita el hecho de que de 2.500 hijos de obreros, 1.200 dejaron de asistir a clases porque tenían que trabajar en difíciles condiciones en fábricas donde no admitían personas mayores en el trabajo. Se refiere a la moral religiosa pietista que se les inculcan a los niños, critican los métodos de enseñanza y, en fin, demuestra la naturaleza clasista de su organización, de su programa y de sus métodos, así como la valoración de sus resultados de acuerdo a los intereses de la clase dominante que tiene el monopolio de la enseñanza. En una parte de estos primeros trabajos de Engels se dice: se nos encierra en cárceles llamadas escuelas y cuando finalmente se nos libera de las cadenas de esa disciplina, caemos en brazos de la policía, la diosa de nuestro tiempo. Se opuso finalmente a los intentos místicos de Schiller de separar la vida, la razón de la vida. Es lo que se llama desde entonces, el siglo XVII, la razón ilustrada o la ratio técnica. En los 2 primeros años Engels pasó a Inglaterra, acumuló materiales que luego le sirvieron para elaborar su famosa obra sociológica, La situación de la clase obrera en Inglaterra. Escribió varios trabajos, cartas y artículos de prensa donde no se limitó a describir las terribles condiciones de vida de los trabajadores ingleses, sino que expresó también la preocupación que ellos tenían por la enseñanza, por el arte y la ciencia, mientras los burgueses revelaron la indiferencia, enovismo y mojigatería ante esos intereses humanos. Le llamó la atención el conocimiento que los obreros tenían del libro de Strauss, Vida de Jesús, su entusiasmo por Byron y Shakespeare, y por las traducciones de Rousseau, Voltaire y Holbach. En su análisis que hizo entonces del libro de Carlyle, Pasado y Presente, escribió Engels: reconocemos el contenido de la historia, pero en la historia nosotros vemos no la manifestación de los dioses, sino del hombre y solo del hombre. Esa es la base del materialismo dialéctico, posteriormente, o materialismo histórico para otros. Nuestro punto de partida debe ser el hombre y no Dios, si queremos calibrar justamente la capacidad humana, el desarrollo y el progreso de la historia. Antes de retomar a Marx para exponer sus ideas sobre la formación del hombre y sobre otros aspectos relacionados con la educación, antes de 1845, vamos a citar un párrafo de un artículo de Engels, aparecido en una revista del Borgward. Adelante, es la traducción, de 1844, que se refiere al proceso de deshumanización que la sociedad burguesa conlleva y que hoy se eleva al máximo grado en la sociedad del conocimiento. El hombre ha dejado de ser esclavo del hombre para ser esclavo de las cosas. El disimulo de las relaciones humanas ha terminado. La servidumbre del mundo moderno de las cosas,
la compraventa universal, perfecta, total, es más inhumana y general que la propiedad sobre los cuerpos de la época feudal. Esto tiene que ver con la sociedad del consumo, que ya se vislumbraba en la época. Fíjense el ciclo en ese pequeño documental de la historia de las cosas y los 3 procesos por los cuales pasamos cotidianamente. Nosotros tenemos al día un total de 1.500, 2.000 publicidades diarias en la televisión venezolana, y todas, independientemente de las maneras y la forma de expresarse, los contenidos, el contexto o las locaciones que utiliza, pero nos dicen todas las publicidades que no sirven para nada, que usted no sirve, que usted es fea, o feo, horrible, obeso, no sé qué, que para ser una persona deseable, es decir, una cosa que pueda ser vendible, apetecible en el mercado, necesita ir a comprar. Pero a comprar necesita trabajar mucho. Pero para la única manera de ponerse al día de las cosas que lo van a hacer usted apetecible, tiene que ponerse frente al televisor. Entonces, en ese ciclo vicioso estamos atrapados. Vamos a poner una tarea para ustedes. Háganlo hoy. Háganlo con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares. Cuando lleguen a casa, digan, hoy, toda la semana, hay huelga de televisión. No se va a ver televisión esta semana. Para ver cuáles son los temas que tienen como familia, de qué cosas hablan. Yo estoy convencido que muchas relaciones duran lo que dura la televisión. Si los apagones duraran muchos años, esa pareja ya no funcionaría. No hay temas. Los temas los impone la televisión. ¿Y? ¿Ah? ¿Y de internet? No, pero todavía el internet tú lo apagas, te acuestas, no sé qué. Pero mucha gente se queda dormida con la televisión prendida. Eso es terrible. O sea, hay familias donde el tema es la televisión. Lo primero que llegan es prender la televisión, después saludan a la cosa esa que tienen en la casa, o al coso ese. O sea, es terrible, terrible, terrible. Pero algunos son felices así, o creen serlo. La relación que tiene la filosofía con la vida y aquellos otros problemas sociales que afectan al hombre en la sociedad burguesa aparece en los anales franco-alemanes, en la introducción del ensayo titulado Crítica de la filosofía, del derecho de Hegel, que todo el mundo conoce, por supuesto. La tarea de la filosofía, tomada en un sentido tan amplio que incluye todos los problemas de la educación, consiste principalmente en la liberación del hombre de las ilusiones, al mostrarles las raíces sociales de las mismas y en estimularle una acción para cambiar el mundo. Como podrá observarse, ya desde esa temprana edad, plantea, el joven Marx, que la educación está indisolublemente ligada a la transformación social. No puede haber transformación social sin transformación de la educación, no hay transformación de la educación sin que se transforme la sociedad. Porque lo que se ha dicho, que ahí o resemantizado, debatir el tema de la calidad de educación. Yo personalmente creo que no hay educación buena ni mala. La educación es la expresión de lo que la sociedad se da en un momento determinado de su historia. Las preguntas no son de esa naturaleza. Las preguntas que nos debemos hacer es si con esa educación que se da en esa sociedad, en ese momento, le permite liberarse, le permite emanciparse, le permite generar tecnología, sostenerse alimentariamente, generar medicina, generar otro marco de salud. Un ejemplo, sin menoscabo de la doctora que tenemos aquí presente, la doctora Odilia Gómez. Fíjense, nosotros nos metimos por un sistema histórico, no de ahora, no, histórico, atrapado en el equipamiento de los hospitales. Tecnología, el equipo, el escáner más moderno, el otro.
Claro, pues no tenemos, se echa a perder, no tenemos técnico que lo repare. Eso un caso. Y no estamos por ahí. Y creemos, y que, por eso es parte de la modernidad, porque si no tenemos un escáner que tú solamente lo ves y te dice, te duele aquí, que habla el escáner, entonces no somos modernos, no estamos desarrollados, una concesión de desarrollo. Pero fíjate bien, el caso, y ojalá, es amigo de la casa, amigo de Daniel Hernández, que todo el mundo lo conoce, el comunicólogo, político, marxista. Hernández tuvo cáncer, tuvo metástasis, y pasó por todo el calvario de la quimio, todo. Y se topó por algo que está en el marco de la neurociencia, con la psiconeuroinmunología, que es otro referente epistémico, ético, para establecer relaciones entre la salud, el cuerpo, la sanación, en el marco ecológico de la armonía. Entonces hay tres sistemas: sistema endocrino, sistema inmunológico y sistema nervioso central, que tienen relación con la conducta humana. Y eso significa equilibrar eso. Y Daniel nos decía que él se hizo el último examen en marzo. Y 0 células cancerígenas. Se curó. Pero eso significa cambiar los hábitos de vida. Es lo que Samir Amin decía: salirse, desconectarse del sistema mundo, de la colonialidad modernidad. Cambiar significa generar un marco ético distinto. Ahí comenzamos a generar una educación emancipadora. Pero si se dan a Zetatica y sigue yendo a McDonald's, bueno, estamos jodidos. Así no podemos. Zetatica es subvencionado por toda la sociedad. Es igual como el tema fundamental para discutir en una asamblea de socios de una caja de ahorro sea pagar las lolas, y alguien te dice, no, es que ese dinero es mío. No, el trabajador pone una parte, pero la otra parte la pone el otro trabajador, y el Estado, la sociedad, no es mío. Oye, nosotros queremos el cambio, pero que los cambiados sean los demás. ¿Qué vaina es esa? Así no podemos. O sea, si realmente queremos un proceso de transformación donde el mundo sea un poco más humano y disminuyan las alarmas que tiene encendida el planeta, significa cambiar de hábito de vida, formas de vida. Pero estructuralmente y relacionarnos, todo, incluyendo los frentes que la gente suele tener aquí y allá. Todo. No. También, pero no me refiero a eso. ¿Me explico? O sea, para un poco armonizar. Entonces por ahí comienza el cambio para poder abordar otras cosas distintas. Pero es cambiar. Una señora, un grupo de un barrio, gente, bueno, tiene una carnicería popular y la reina del Estado le suministra la carne. Bueno, la vende al precio alterado y no la abre la carnicería. Entonces, el hecho de que eso exista y que la comunidad sepa que existe y no actúe, claro, el problema no es solamente de la señora que acapara o de la familia o le vende a la comadre, a los otros. No. De esto, bueno, en una sociedad enferma, volvemos al tema de la educación. Entonces, ese problema de la calidad. No es educación buena y mala. Así como se dice, la educación privada mejor que la... No, primero no hay educación privada. La educación es social. Lo que pasa es que hay gestión de instituciones educativas de capital privado, es otra cosa. Pero que esa educación es mejor que la pública, no. No, porque los maestros son egresados de las mismas instituciones. Lo que pasa, ahí se da más días de clase, pero no necesariamente mejor formación. ¿No pues? Entonces confundimos una cosa, o sea, la recurrencia. Además que nosotros no tenemos
180 o 200 días de clase. No, son medios días. Porque el chico va o la niña a la mañana 5 horas y después en la tarde va a otro colegio. Son medios días de clase, no son días de clases. Son 90 días o 100 días. Entonces, bueno, eso hay que ponerle el cascabel. Y pensar, vale, el maestro no es el enemigo. Dejar de ver que el maestro es el enemigo. No. La unidad de análisis de todo el andamiaje educativo es el aula de clase. El aula de clase. De ahí nace todo el proceso. En lo que atañe a la escolaridad. Esa es la unidad de análisis. Y el contexto de esa unidad de análisis es la relación escuela-comunidad. Esa es la arquitectura fundacional de toda la transformación que queramos hacer. Y los actores esenciales, sustantivos, sin los cuales es imposible hacer esa relación, son familia, los niños y las niñas, y los docentes, y las docentes. Son los sujetos. Esa es otra cosa, lo del Estado. Porque fíjate, hay sociedades, hay países y naciones, hay repúblicas que no se llaman Estado. Ahora, en el caso venezolano, lo que estamos haciendo, así entro en lo que dice el compañero, lo estamos haciendo desde el Estado, que es el que está promoviendo, impulsando toda la transformación. Y la noción de Estado docente, por encima de lo que le he leído, sobre la sociedad educadora, que lo dejemos. Ese es el pensamiento burgués, liberal. No, la sociedad que eduque. No, ¿eduque para qué? Para que haya xenofobia, racismo, exclusión, violencia. No, entonces el Estado tiene que intervenir. Y la noción de Estado docente es un concepto venezolano. Nace aquí en Venezuela. Métase en internet y haga el Estado docente y ve que hay poquísimas referencias, solo las venezolanas. Entonces nosotros, el Estado tiene que, en esta sociedad, donde al año 2000 el presidente Chávez encontró como jefe de Estado 83% de pobreza, de los cuales 34.3% era pobreza extrema, según el concepto del Banco Interamericano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el IESA, el Proyecto de Pobreza de la UCAP, para no decirle que no son miembros del Partido Comunista, ¿no? 84.3%, gente que no tenía nada para comer, que comía perralina, el agua, o sea, ese significa que el Estado tiene que intervenir. No puede dejar eso así. Entre el año 80 y el año 2000 ingresaron, solo por concepto petrolero, 470.000 millones de dólares. Y fue el momento en el cual creció exponencialmente la pobreza en el país. Entonces, tanto es así, que nos explicaba el otro día Yadira Córdoba, cuando era vicepresidencia del área social. Además que lo hemos contactado, nosotros tenemos un proyecto de hace 4 años en Sanare, con los caficultores, donde hay 114 consejos comunales que funcionan muy bien, hay 3 comunas que funcionan muy bien. Es el primer país productor, el primer municipio, zona productora de café, son 485.000 quintales al año. Me explicaba que el aplastamiento psíquico, biológico, social, de exclusión es tanto en algunos sectores que aún teniendo ahí el CDI, el CAE, el MERCAL, el PEDEVAL, o sea, no hacen la conexión simbólica que necesitan desde el punto de vista lingüístico para relacionarse e incorporarse. Imagínate, por eso hay que crear una misión que tiene que ver con, que un poco lo pensó Yadir en ese sentido, que se llamaba, y se iba a llamar, no sé si va a seguir así, Simón Rodríguez, que era formar educadores de calle y agarrar prácticamente entre 2 o 3 educadores a esas personas para irla incorporando. Lo de la pobreza extrema, eso tiene que ver con una forma de concebir la educación socializada de la sociedad que permitió generar una etnicidad que excluyó a esa persona de todos los procesos societarios. Entonces, eso tiene que cambiar
a partir de unos hábitos modificados en los referentes éticos para relacionarnos con el conjunto de la sociedad, más allá del ámbito doméstico. Y eso significa una concepción de la educación distinta, donde se parta fundacionalmente de los contenidos geohistóricos de nuestro país que nutran esos programas y vincularlo, por supuesto, con las referencias mundiales. Pero tenemos que partir del asidero para poder crear una mentalidad, una idea de nación, de identidad, una apropiación del espacio donde producimos cotidianamente nuestra vida. Eso hay que hacerlo. Decía el joven Marx en aquella época, el proletariado es una clase emancipada en aquella época. O sea, vamos a guardar la histórica, hoy tenemos otra. Como se decía, el proletariado es la clase que va a hacer la revolución. Históricamente se mostró que no es así, porque en Rusia no la hace el proletariado, son campesinos, en su gran mayoría analfabetas. Y en China, los campesinos. En Vietnam, los campesinos. Importante. Sino es la clase trabajadora, son los trabajadores, son los miembros de la sociedad. Todos, los trabajadores de las empresas, los trabajadores de la fábrica, la industria guayana, PDVSA, etcétera, etcétera. Corpoelec, CanTV, las empresas vinculadas al sector agropecuario, bien sea producción vegetal o producción animal de los alimentos, todos. El proletariado es una clase emancipada en la que toma realidad todas las injusticias y explotaciones, que es lo que yo creo que hay que rescatar. O sea, en la pobreza ahí es expresión de toda la histórica injusticia contra los excluidos de siempre. Una clase en la que se concentran todas las fuerzas que tienden a una liberación humana, verdadera, general, básica. En el proletariado, pues, se encuentra la filosofía, sus armas materiales, y el proletariado en la filosofía, sus armas espirituales. El problema de la formación de la conciencia surgió desde entonces vinculado al problema de la transformación de las conciencias sociales y de las condiciones sociales. Este fue el principal motivo de divergencia con Hegel, expresado en los manuscritos económicos filosóficos del entonces todavía joven Marx. En esta obra de juventud superó Marx la concepción hegeliana de la alienación, señalando que sus raíces debían buscarse en el mundo material, que el hombre crea, pero no dirige de modo consciente, porque la propiedad privada le expropia a la humanidad. Sociedad del consumo, para hacerlo más humano. Sí, porque es parte de todo. Si no consumimos, no somos modernos, no somos humanos. Hay una teoría sobre el consumo, por supuesto, que tiene que ver con eso. Carlos Marx definió que la educación está estrechamente vinculada al proceso histórico de la actividad social y productiva de los hombres, por lo que ella no puede fundarse en el supuesto de una naturaleza humana ya dada de manera determinada y siempre equilibrada. Al analizar el proceso de evolución del pensamiento materialista en el joven Marx, encontramos una gran cantidad de problemas pedagógicos polifacéticos, cuyo contenido y alcance se oponían por completo a las teorías y principios predominantes entonces. El problema del ser y la conciencia, de la personalidad humana, de la evolución del individualismo y del ciudadano, el problema del trabajo y su deshumanización en un orden instituido sobre la propiedad privada y su emancipación por la acción revolucionaria del proletariado. Todo esto es el contenido de su problemática.
Lo dejo hasta aquí. ¿Ah? No, porque viene la parte de la Sagrada Familia, que esto está preparado para un semestre, entonces es más metafísico, porque es importante tocar en el Joven Mar, porque tocó una parte de la metafísica hegeliana, todavía estaba en esa búsqueda. O sea, acuérdense que una de las características fundamentales del conocimiento es que es histórico. O sea, Mar no se encerró y al día siguiente amaneció iluminado. ¡Wow! Sino... Disculpen que yo soy medio torpón con esas cosas, ¿no? Entonces fue dando aquí y allá, haciendo la búsqueda, que es parte de toda la búsqueda de nosotros, de buscar un camino que nos permita un marco reflexivo para entender qué pasa, cómo abordar lo que pasa y cómo seguir en la solución de eso que pasa. En este caso, el proceso de la Revolución Bolivariana. Yo creo que hay un legado fundamental que viene con la historia del conocimiento, pero concretamente también de lo que ha sido, de lo que se llama el legado del propio presidente Chávez, escrito y transcrito y publicado en los primeros 7 tomos, pero que todavía quedan por editarse 63 tomos. Un datico, Bolívar, el gran Bolívar, fundamentalmente Bolívar no escribió, o sea, grandes tratados, escribió pocos documentos Bolívar, fundamentalmente son cartas, largas cartas, por supuesto, muchas, cartas amorosas, cartas políticas, cartas, donde hacía reflexiones sobre esto y aquello, pero son pocos los documentos realmente, son 10 tomos, 8 tomos de Bolívar, después se descubrieron unas que es la compilación que hace Vicente Lecuna, para aquel entonces uno de los del Banco de Venezuela, de la época, uno de los grandes, vinculado a uno de los bancos. Y después se encontraron unas cartas aquí y allá, en Londres, Francia, Estados Unidos, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, unas cartas, y eso da 10 tomos. Después unas cosas por ahí. Pero fíjense bien, solo en los discursos del presidente Chávez, transcritos, se publicaron 7 tomos de discursos. Y se dejaron preparados otros 63 tomos. O sea que ahí hay un gran material que realmente para dar cuenta. Hablar del legado de Chávez significa primero compilar todo lo que dijo, hizo, sistematizarlo, ordenarlo, tematizarlo, difundirlo, para que la gente comience un proceso de apropiación consciente de ese material escrito y que ese legado tenga asidero singulares contextualizados en cada uno de nuestros referentes históricos, pero que al mismo tiempo permita realmente darle vigencia epocal y continuidad a ese manifiesto histórico que representa el comandante Chávez. Es una tarea no solo de un instituto, que es el que va a marcar las orientaciones macro, sino de cada uno de nosotros, en nuestro ámbito. Hablar del legado de Chávez no es que Chávez dijo, porque recordemos que no solo es eso, sino es que lo tengo aquí escrito, transcrito, y lo difundimos y lo debatimos. ¿Qué significa para ti, para mí, para cada uno de nosotros? Después revisarlo dentro de 5, 10, 15 años, si tiene o no tiene vigencia, o cómo releerlo en cada época. Y eso es una tarea educativa de cada uno de nosotros. La educación actual no nos prepara para eso. Pero como nosotros somos militantes, disciplinados, organizados, bueno, tenemos que incorporar parte de este legado en nuestra habitualización cotidiana para construir unos referentes educativos que nos permitan interpretar, explicar y comprender la naturaleza de lo que nosotros vamos siendo en el marco de la revolución
bolivariana, que esperemos que sea hasta el 2000 siempre. Muchas gracias por vuestra paciencia.